Buen día a todos ustedes, espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. El día de hoy vamos a abordar la cápsula número 6. Voy a comenzar compartiendo diapositivas. El conocimiento humano no se forma de manera instantánea ni uniforme. Se construye a partir de distintas etapas o momentos que reflejan el cómo captamos y cómo comprendemos la realidad. Entre ellos destacan el momento concreto y el momento abstracto, que son dos fases complementarias que explican cómo pasamos de la simple percepción de los hechos a la comprensión profunda de sus causas, relaciones y significados. El momento concreto se vincula con la experiencia directa, con lo que percibimos a través de los sentidos y observamos tal como se presenta, mientras que el momento abstracto implica un nivel más alto de pensamiento, donde analizamos, comparamos, generalizamos y construimos conceptos. En conjunto, ambos momentos permiten transformar la experiencia en conocimiento racional. Comprender esta relación es esencial en la educación, en la ciencia y también en el desarrollo del pensamiento crítico. Y vamos a empezar con la cápsula 6. Vamos a hablar primero del momento concreto. Se refiere a la fase inicial del conocimiento que se apoya en la experiencia sensorial y en la percepción inmediata, como es el ver, oír, tocar, oler o sentir algo en un contexto particular. No es simplemente mirar, implica ya la focalización de la atención, recogida de datos y una primera organización perceptiva. Por ejemplo, distinguir formas, colores, ritmos o texturas. En un ámbito escolar, el momento concreto suele ofrecerse mediante experimentos, manipulaciones, salidas a campo, observación directa o ejercicios prácticos. En esta fase aporta el material bruto que alimentará el análisis posterior, pero también tiene matices. Puede ser guiada, es decir, cuando el docente establece qué se va a observar y cómo se va a registrar, o puede ser exploratoria, cuando el aprendiz o el alumno descubre por sí mismo. Además, lo concreto no es sinónimo de trivial. Una observación sistemática puede contener complejidad y riqueza informativa suficiente para poder impulsar preguntas teóricas profundas. En síntesis, el momento concreto es condición necesaria, aunque no suficiente, para todo conocimiento científicamente riguroso. ¿Cuáles son las características del momento concreto? El momento concreto es sensorial y perceptivo, es decir, se apoya principalmente de los sentidos y de esta observación directa. Particular y específico, se centra en los hechos o en fenómenos individuales y no en generalizaciones. Debe de ser inmediato, ocurre sin mediaciones teóricas, sin interpretaciones o sin que haya un análisis complejo de lo que se está observando. Es dependiente del contexto, los datos se obtienen en condiciones específicas de tiempo, espacio y situación, y es la base para el pensamiento abstracto. El momento concreto no explica, pero sí provee la materia prima para que el pensamiento posterior analice y comprenda. Entonces, el momento concreto es el inicio de este proceso cognitivo, el punto en el que el sujeto se enfrenta a la realidad tal cual y como es. ¿Cuáles son los componentes cognitivos del momento concreto? Aunque parece dependiente de los sentidos, el momento concreto involucra procesos cognitivos sofisticados. Primero tenemos esta atención selectiva, es decir, se decide qué estímulos importan entre una multitud sensorial. Posteriormente sigue la percepción, que interpreta patrones sensoriales en términos de forma, movimiento o estructura, y entra en juego aquí también lo que es la memoria de trabajo, que retiene temporalmente los detalles que son relevantes, y la memoria episódica, que registra la experiencia contextual para usos posteriores. Adicionalmente, procesos ejecutivos como la inhibición ayudan a evitar distracciones y a mantener la fijación en elementos significativos, por lo que no es raro que durante la observación el cerebro ya pueda hacer estas comparaciones rápidas con esquemas previos, con fragmentos de abstracción que actúan como marcos de referencia. Y por último tenemos la codificación, es que es cómo se guardan los datos, determina la calidad de la información que llegará al análisis.
Una observación atenta y bien registrada produce una codificación rica y recuperable, mientras que una observación superficial va a generar recuerdos pobres y propenso a errores. ¿Cuáles son las bases neurológicas del momento concreto? La recogida sensorial y la fijación atencional tienen correlatos neuronales identificables. Las áreas occipitales y temporales procesan estímulos visuales y auditivos, mientras que las regiones parietales integran la información espacial y la atención visoespacial. La corteza prefrontal dorsolateral interviene para mantener la atención sostenida y supervisar la tarea, mientras que el hipocampo participa en la consolidación de la experiencia y la memoria a largo plazo. Las redes de atención dorsal y ventral trabajan coordinadas. La dorsal se encarga de orientar la atención de manera sostenida hacia objetivos, mientras que la ventral se encarga de detectar cambios relevantes y señales inesperadas. Neurotransmisores como la dopamina o la acetilcolina modulan la calidad que se va a obtener de la observación. En conjunto, esto muestra que fijar la mirada es también un acto de alta demanda cerebral, ya que demanda estos recursos atencionales, energía metabólica y control ejecutivo. Pero cuando hablamos de fijar la mirada, no hablamos de este proceso de mirar, de ver, sino hablamos de este proceso de observar, lo cual va más allá de nada más utilizar este sentido como tal de la vista, sino ya entran otros procesos cerebrales como la atención, el procesamiento, la percepción. ¿Cuáles son las técnicas y procedimientos para potenciar la observación concreta? Para que la observación sea productiva y no solo una mirada distraída, existen procesamientos prácticos. Primero hay que establecer objetivos claros. Se deben de elaborar una lista de verificación para guiar el registro, utilizar fichas de campo con ítems concretos y alternar periodos de observación con anotación para evitar la sobrecarga de memoria de trabajo y emplear instrumentos para poder capturar detalles difíciles de retener. También son útiles las técnicas de muestreo para poder estudiar comportamientos o fenómenos naturales. En el aula se recomienda comenzar con observaciones colectivas dirigidas y luego pasar a actividades individuales para de esta forma poder aumentar progresivamente la autonomía. El registro debe distinguir claramente la descripción de la interpretación para mantener este rigor y facilitar la posterior fase abstracta. Bueno, ejemplos concretos de la aplicación de este es en ciencias naturales, el momento concreto se plasma en experimentos sencillos donde el estudiante manipula variables, por ejemplo, medir el aumento de temperatura al mezclar diferentes sustancias. En matemáticas elementales, al usar bloques o figuras para contar o medir, es un momento concreto que sostiene el aprendizaje de conceptos numéricos. En historia lo vemos en el análisis directo de una fuente primaria, una foto, un testimonio. Es un momento concreto que despierta preguntas. En arte, experimentar con pigmentos, texturas, nos permite sentir propiedades materiales antes de hablar de estilo o teoría. En la vida cotidiana, reparar un objeto, probar una receta, observar el clima, son ejercicios de momento concreto, ya que nos proporcionan datos reales que requieren interpretación. En una investigación científica, la base empírica, que es la recolección de datos, es fundamental sobre el que es el fundamento sobre el que descansarán la hipótesis y los modelos teóricos. ¿Cuáles son las limitaciones y los riesgos que encontramos del momento concreto? El peligro al quedarse únicamente en lo concreto es la acumulación de esta percepción sin transformación. Observaciones ricas, pero que no son analizadas, que no son llevadas más allá, conducen a memorias fragmentadas o conclusiones empíricas que no se generalizan porque no se están estudiando, no se están aplicando. Además, la experiencia aislada puede inducir a errores, en un caso particular interpretado como regla general o sesgo de percepción que pasan desapercibidos sin contraste con otras observaciones. Otro riesgo es la confusión entre descripción e interpretación, convertir percepciones subjetivas en hechos que no sean respaldados. Por eso, la enseñanza y la investigación deben diseñar el paso explícito del dato al concepto. Requiere un entrenamiento en inferencia, comparación y deliberada verificación de hipótesis para que el momento concreto pues cumpla con su papel como materia prima del conocimiento.
El momento abstracto es la fase en la que la mente opera ya sobre lo observado para poder construir conceptos, teorías y modelos. Ya no se trata de esta recolección de datos de este momento concreto, sino ya de analizar, sintetizar y generalizar y formular explicaciones que trasciendan en caso particular. Nuevamente abstracto corresponde a enseñar a pensar, enseñar a identificar variables relevantes, establecer relaciones causales, formalizar patrones en lenguaje, símbolos o diagramas y evaluar la coherencia lógica de las explicaciones. Es allí donde se adquiere el sentido de las leyes, definición y principios, y la abstracción convierte lo múltiple en lo universal y permite aplicar el conocimiento a situaciones nuevas. En la escuela, esta fase suele incluir lectura, exposición, modelos teóricos y ejercicios de aplicación que obliguen al estudiante a operar con conceptos. ¿Cuál es el proceso cognitivo del momento abstracto? Este momento moviliza procesos cognitivos de orden superior y ahí está este análisis, esta síntesis, esta comparación, generalización, formalización y metacognición. Además, el pensamiento abstracto requiere ya de habilidades lingüísticas para poder traducir fenómenos a posiciones y habilidades lógico-matemáticas cuando se busca rigor cuantitativo. En términos prácticos, implica imaginar contrafactuales, es decir, qué pasaría, ya indagar sobre qué pasaría si ya se empiezan a manejar variables, construir modelos mentales y someter la explicación a pruebas mediante predicciones. Es una actividad que consume recursos cognitivos, pero produce conocimiento transferible y explicativo. Es en sí lo que se busca en el momento abstracto, no quedarse nada más en este momento concreto donde si bien sí se consumen recursos cognitivos, pero no es lo mismo que cuando ya se lleva a este momento abstracto, donde ya se utilizan más herramientas cognitivas y se pueden llevar a conclusiones más aplicables. Para enseñar esta abstracción existen metodologías probadas como la problematización, el trabajo con ejemplos, contraejemplos, mapas conceptuales, modelado, discusión guiada y la evaluación formativa. En matemáticas, por ejemplo, usar la inducción por patrones; en física, levantar hipótesis a partir de datos; en literatura, el extraer temas y motivos. En todos los casos, es crucial que el maestro haga explícito el puente entre lo observado y lo conceptual, mostrar cómo se pasó del dato X al dato y registrar el proceso lógico para que el estudiante lo internalice. ¿Cuál es el lenguaje símbolo y la construcción de conceptos? En el momento abstracto se apoya en el lenguaje y los símbolos para dar forma a las ideas. Palabras, definiciones, fórmulas y diagramas actúan como estas herramientas externas que nos permiten manipular el pensamiento. Nos permiten nombrar, delimitar, clasificar y operar. Una buena definición conceptual entonces reduce la ambigüedad. Una fórmula resume relaciones cuantitativas. Un diagrama nos muestra dependencia entre variables. Enseñar a los estudiantes a expresar en palabras y símbolos sus inferencias fortalece la claridad y facilita la verificación. Además, los símbolos permiten transferir conocimientos entre contextos. Por ejemplo, la noción matemática de función se aplica en física, en economía y en computación, porque abstrae lo esencial del fenómeno. Bueno, el ciclo cognitivo, lo concreto y y el abstracto. El conocimiento óptimo resulta de un ciclo dinámico. Partimos del dato sensorial, lo analizamos y lo abstractizamos. Y luego aplicamos la teoría del mundo concreto para comprobarla y enriquecerla. Este vaivén es esencial. La teoría orienta nuevas observaciones, por ejemplo, hipótesis que guían experimentos, y los resultados empíricos retroalimentan la teoría. En la práctica, esto implica alternar actividades como experimentar, discutir, formalizar, aplicar y posteriormente revisar. El aprendizaje profundo exige esta transición porque la simple acumulación de hechos sin que haya esta abstracción y la pura abstracción desconecta de la realidad, ya que ambas conducen a un conocimiento pobre. ¿Cuáles son los errores frecuentes que podemos encontrar que entorpecen el desarrollo del conocimiento sólido? Pues está esta generalización apresurada, cuando se extraen leyes a partir de pocos casos que no se da esta observación, esta planificación bien. La abstracción vacía, cuando se habla en términos generales sin que haya una conexión empírica. Confundir ejemplo con definición
usando un caso concreto como si fuera una regla específica. Sobrecarga cognitiva, intentar introducir conceptos complejos sin que haya suficientes andamiajes. Y la falta de verificación, no someter las ideas a pruebas prácticas. Evitar estos errores requiere una enseñanza planificada que haga explícitos los pasos y que provea múltiples ejemplos y contraejemplos, además de oportunidades para comprobar y corregir la hipótesis. ¿Cuáles son las estrategias entonces que podemos encontrar? Pues está la activación, la exploración concreta, el registro y descripción, la discusión analítica, la formalización, la aplicación y la reflexión metacognitiva. Repetir estas secuencias con variaciones contextuales va a fortalecer entonces la transparencia y la autonomía del estudiante. El docente es quien actúa como un guía, mostrando el camino lógico, pero permitiendo también que el alumno construya activamente. La evaluación del aprendizaje es evaluar solo la memorización, no detecta la capacidad para pasar del momento concreto al momento abstracto. Es necesario diseñar instrumentos que midan la precisión observacional, la capacidad analítica, la competencia en formación y la transferencia práctica. Los instrumentos útiles pueden ser los informes de laboratorio, portafolios de registro de observación y reflexión, ejercicios de resolución de problemas abiertos y rúbricas que valoren procesos. La retroalimentación debe centrarse en mostrar cómo mejorar la calidad de la observación y la rigurosidad de las inferencias. Aplicaciones profesionales y sociales. Por ejemplo, un médico observa signos y prueba hipótesis, un ingeniero se encarga de diseñar datos empíricos y luego testea los prototipos, un sociólogo recoge testimonios y construye teorías, un diseñador materializa conceptos y los valida con usuarios. En la vida social, tomar decisiones informadas exige de observar opciones concretas y pensar en principios que orienten a la elección. El equilibrio entre ambos momentos produce profesionales críticos capaces de innovar, resolver problemas complejos y comunicar sus ideas al equipo y a la comunidad. El momento concreto y el momento abstracto son etapas inseparables del proceso cognitivo. La experiencia nos aporta hechos, mientras que la abstracción construye un sentido. Enseñar respetando este movimiento, proporcionando experiencias ricas, entrenamiento en observación, herramientas para la codificación y procesamiento de la formalización, genera que haya un aprendizaje duradero y transferible. ¿Qué recomendaciones puedo dar? Pues está el diseñar secuencias que alternen experiencias y reflexión, usar fichas y registros que distingan descripción de interpretación, ofrecer múltiples ejemplos y contraejemplos, desarrollar habilidades metacognitivas y evaluar procesos tanto como productos. Si el objetivo es formar pensadores autónomos y críticos, la tarea docente consiste en facilitar el tránsito consciente y guiar entre lo concreto y lo abstracto, enseñando no solamente contenidos, sino enseñando a cómo pensar adecuadamente. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Esta fue la cápsula número 6. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Muchas gracias por su atención.